Listo. El tema que vamos a trabajar nosotros hoy es el movimiento en dos dimensiones. Y trabajamos inicialmente con el movimiento de un proyectil. Voy a hacerles la presentación que se hizo en un seminario internacional que se presentó, pensando en que ustedes como profesores de bachillerato van a hacer este experimento con sus estudiantes. ¿Listo? Aquí hay algo muy importante antes de empezar con los objetivos, que es lo siguiente. Les voy a mostrar. El movimiento de los proyectiles, se llama un movimiento de caída libre. Bueno, el movimiento de los proyectiles es un movimiento de caída libre. Entonces, empecemos por ahí. Caída libre. Hay una tendencia a pensar de que la caída es únicamente el movimiento ascendente y descendente que tienen los cuerpos en presencia de la gravedad. Resulta que el movimiento de los proyectiles, ellos generan en su trayectoria una parábola. Como generan una parábola, se les dice movimiento parabólico. Pero, digamos, la manera correcta de describir este movimiento es decir, movimiento de caída libre con trayectoria parabólica. ¿No? Entonces, veamos en qué consiste la trayectoria parabólica. Yo creo que anteriormente les había puesto como ejemplo el caso de una persona que va en un carro. Pongamos el ejemplo que vamos sentados en el mío, y el mío va a velocidad constante desplazándose en el eje. Entonces un pasajero en el mío que va, pongámosle a una velocidad de 40 kilómetros por hora, debe ser constante, ¿no? A una velocidad de 40 kilómetros por hora. El eje X lanza una moneda hacia arriba. Entonces la moneda la lanza, digamos, cuando está en el punto A, y la reciben cuando el mío está en el punto B. El mío se desplaza a una distancia X. Entonces, el pasajero que va dentro del carro únicamente observa de que la moneda sube y baja. A ese movimiento nosotros le llamamos movimiento de caída libre porque está en presencia de la gravedad. Pero ¿qué pasa con un observador que está en el andén? Él ve cuando la moneda sale, el mío está en el punto A, y regresa cuando el mío está en el punto B. O sea que el pasajero que está en el andén observa un movimiento contradictorio parabólico. Por lo tanto, los dos movimientos, el de caída libre, que es subir y bajar, y el movimiento con trayectoria parabólica, son movimientos equivalentes. Por eso es que este movimiento se debe identificar como un movimiento de caída libre con trayectoria parabólica. ¿Listo? Entonces, en la presentación se plantearon unos objetivos. Los objetivos, tres objetivos muy sencillos, vamos a tratar de explicarlos. Proponer algunas técnicas virtuales experimentales. Estas técnicas virtuales experimentales, ¿sí?, son los laboratorios virtuales que yo les he estado presentando desde el primer tema. Técnicas virtuales experimentales. Se hacen con modelos virtuales, ¿ya?, con un laboratorio que haga una simulación cuyo modelo sea exactamente igual al fenómeno natural real. Entonces, la simulación, que es el modelo, debe presentarnos un experimento que reproduzca textualmente el fenómeno real. Entonces, y también identificar experimentalmente algunas predicciones de los modelos. Por decir algo, matemáticamente se dice que la trayectoria es parabólica. Entonces nosotros tenemos que mostrar y encontrar que realmente corresponde a una parábola. Y contrastar con un laboratorio.
Entonces aquí ustedes tienen la oportunidad de, digamos, de discernir o poder comparar lo que es un laboratorio virtual con un laboratorio real, porque muchos colegios no tienen los equipos para hacer el laboratorio real, ¿sí? Y si lo tienen, vamos a montarlo de una forma muy sencilla. El segundo objetivo es establecer experimentalmente la ecuación de la trayectoria, ¿ya? Entonces vamos a encontrar una ecuación que es una función de y con respecto a x. Vamos a encontrar que y es la altura y x el desplazamiento horizontal. Entonces la trayectoria va a ser esta, ¿sí? En donde va a haber un desplazamiento horizontal que se llama alcance y y va a ser la altura. Vamos a encontrar esta ecuación, ¿listo? Y como tercer objetivo, ya, se plantea el caso del título de la presentación. Entonces, ¿en qué consiste la presentación? Vamos a la presentación número 1. La presentación en el seminario se planteó así: linealización de una curva, linealización de una curva, y el caso específico es movimiento de un producto, que es el laboratorio que ustedes van a desarrollar como tarea. ¿Listo? Linealización. ¿Qué significa esto de linealizar? Entonces, viéndolo desde el punto de vista como muy práctico, es coger una curva y volverla una línea recta. Porque ustedes de una línea recta pueden obtener información de una forma más sencilla que de una curva. Ya ese es el siguiente objetivo que trabaja. Entonces, los objetivos son estos tres y venimos al caso, movimiento de un proyecto. Ahora, en la simulación que hay al lado izquierdo, ¿ya? En la simulación que hay al lado izquierdo se plantea algo muy importante. Primero, la trayectoria es parabólica. La trayectoria es parabólica. O sea que si nosotros llegamos a dibujar esta trayectoria y compararla con la ecuación, esa trayectoria corresponde a una parábola. ¿Por qué motivo se presenta aquí el movimiento de caída libre partiendo desde el estado de reposo? Son movimientos equivalentes. ¿Listo? La gravedad es la misma para los dos cuerpos que caen. En el eje X no actúa aceleración, por lo tanto el desplazamiento en el eje X es con velocidad constante porque la aceleración en X vale 0. Únicamente la aceleración es la gravedad que actúa para los dos casos. O sea que el tiempo de caída del cuerpo rojo es igual al tiempo de caída del cuerpo azul. ¿Qué los diferencia? El cuerpo azul se desplaza a una distancia X, el cuerpo rojo no, cae perfectamente abajo de donde partió. ¿Listo? En cambio, el cuerpo azul se desplaza una distancia en X. Estas dos condiciones, de que el movimiento se hace, de que los movimientos son equivalentes, perdón, sumado a que el ángulo de disparo aquí es horizontal, o sea que el ángulo θ es igual a 0, entonces hacen de que nosotros hagamos una resolución del laboratorio. El lado derecho presenta ya la reproducción del laboratorio partiendo, lo que pasa es que aquí estaría para atrás arriba, ¿ya? Partiendo con un ángulo horizontal. Hagan de cuenta de que ustedes tienen encima de una mesa una bola que va rodando y resulta de que como ya va con una velocidad inicial, cuando llega al borde de la mesa sale disparada. ¿Listo? Ese es el caso que está presentando acá. Miren las ecuaciones. Ojo que estas ecuaciones fueron las que nosotros desarrollamos para el movimiento de caída libre. Ecuaciones de movimiento. ¿Sí? Entonces, en términos generales, de movimiento completo, porque en este caso únicamente vamos a trabajar la mitad del movimiento. En términos generales, en el movimiento completo, la velocidad inicial tiene dos componentes. Una componente que es velocidad inicial en X y una componente que es velocidad inicial en Y. Estas dos componentes se calculan de esta manera. ¿Listo? Velocidad inicial en X y velocidad inicial. Si el ángulo de disparo θ es igual a 0, si ese ángulo de disparo es 0, entonces la componente en Y
desaparece porque seno de 0 vale 0 y coseno de 0 vale 1. Entonces, b sub 0x es igual a b sub 0. Si el ángulo es 0. O sea que si vamos a trabajar el problema partiendo desde la parte superior. Sigue. La función de posición que nos dice el alcance que va a tomar el x en cualquier instante de t dada por esta función. X de t igual a b sub 0 coseno de teta por t más posición inicial. Esta posición inicial la podemos tomar igual a 0 diciendo de que el origen está en el punto de partida. Y como coseno de teta es 1 debido a que teta vale 0, entonces ese término desaparece en la multiplicación. Más adelante lo vamos a ver allí. ¿Listo? La altura. La altura es un movimiento uniformemente acelerado, entonces la altura está por esta otra ecuación. Primero, si decimos de que el punto, el origen está en el punto de partida, entonces otra vez y sub 0 vale 0. ¿Cuánto vale b sub 0y? Ya no, acá está, desde el principio. Como el ángulo teta es igual a 0, seno de 0 es 0, o sea que este otro término desaparece en la ecuación. Y me queda, pues exactamente lo que está haciendo allí, y me queda de que y es igual a este valor. Y de t, la altura como función del tiempo es igual a menos 9 en la gravedad por el tiempo. Si de la ecuación número 1 se despeja el tiempo, si de la ecuación número 1 se despeja el tiempo y se reemplaza en esta ecuación número 2, ¿qué queda? ¿Ya? Miren lo que estamos haciendo. De la ecuación número 1 se despejó el tiempo, se reemplazó en la ecuación número 2, entonces obtenemos la ecuación y igual a menos g sobre 2 b sub 0 al cuadrado por x al cuadrado. ¿Listo? Un abrazo. El experimento se hace en condiciones ideales. ¿Qué significan las condiciones ideales para los estudiantes? Digamos, inicialmente se toma como si el aire no ejerciera resistencia. Si el aire no ejerciera resistencia. ¿Por qué motivo se toman las condiciones ideales? Porque si nosotros trabajamos con las condiciones reales, y este experimento lo vamos a realizar, o bien sea en bachillerato o en primeros semestres de universidad, entonces aparece una ecuación diferencial con respecto a la velocidad. ¿Ya? Porque aparece un término que es el rozamiento del aire y esta ecuación diferencial nosotros no estamos en capacidad ni hemos desarrollado la competencia en el bachillerato y tampoco en los primeros semestres de la universidad. Entonces, ojo con eso, se debe tomar el caso ideal. No tenemos presente la resistencia del aire. ¿Listo? Que sigue. Tiene el experimento como tal. Entonces, en la siguiente página se muestra el experimento como tal. ¿Qué hacemos con el experimento? Ojo con esto. Entramos a esta partecita. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a encontrar la dependencia de y, ¿sí? ¿Sí? Con respecto a quién? A x. ¿Qué ecuación me dio a mí? Me dio que y era igual a una constante k por x al cuadrado. ¿Lo recuerdan ahí en la ecuación pasada? ¿Cierto? En la diapositiva pasada encontramos que y dependía de x de una forma como función de grado de 2, o sea, de una forma parabólica. ¿Listo? Entonces, ¿cómo encontramos nosotros la tabla de datos? Ojo con esto. Este experimento, primero bajamos el cañón, ponemos una velocidad inicial, creo que son de 19 metros por segundo. ¿Ya? Empezamos en 2 metros, hacemos el primer disparo, cogemos este medidor que hay acá y medimos la altura. En ese caso, a mí la altura me da, la altura me da 2 metros
Y este range, que es rango, es el alcance que tiene en el eje X, da 12.3. Si ustedes quieren hacerlo de una forma manual, que sería lo ideal para plantearlo en un colegio, entonces cogen este aparatito con el metro y también lo miden. Aquí empiezan a haber errores. Por decir algo, de manera ideal da 12.13 porque el medidor es perfecto, que es el medidor del computador. De manera manual me da 12.06. O sea que si yo empiezo a hacer las mediciones manualmente, puedo hacer un análisis estadístico de errores, porque voy a cometer errores y ahí empieza el laboratorio virtual a parecerse a un laboratorio real. Después cojo el cuerpo, lo subo 4 metros, vamos a ponerlo aquí, disparamos con un ángulo de 0 grados. Miren que el ángulo aquí lo muestra, el ángulo aquí se muestra, 0 grados, ¿listo? Entonces, medimos la distancia que es el alcance, ¿sí? Es 17,6. Si ustedes lo quieren hacer con la cinta métrica, lo hacen acá, da 17,20. Entonces, para mí es mejor hacerlo con la cinta métrica para que cometamos errores de apreciación, o sea, errores aleatorios que modifican la exactitud del experimento, y allí ustedes pueden encontrar la diferencia que hay entre exactitud y precisión. Si yo mido con este equipo, con este instrumento de medida, las medidas van a ser precisas. Si yo mido manualmente, hablo de exacta, porque la exactitud va ligada con los errores aleatorios y la precisión con los errores sistemáticos. Entonces no hay, digamos, hay diferencia entre exactitud y precisión dependiendo cómo ustedes hagan la medida. Tomamos las 10 medidas, 6, ¿no? De la misma forma como hicimos la número 1, la número 2, y tomamos 10 medidas en dirección vertical, conservando el ángulo de disparo en 0 grados. Ahora, hago un paréntesis para mostrar lo siguiente. Vamos a subirnos un poquitito hasta donde de acá. Hacemos el último disparo por aquí y les vamos a mostrar. Les voy a mostrar. Borramos todo para quitar, digamos, las marcas que hay en el tablero de una pizarra y hacemos el disparo con el disparo. Bueno, allí tenemos un pumpkin. Este pumpkin creo que significa calabaza, ¿no? Pero si nosotros cambiamos de calabaza y ponemos una persona, un cuerpo humano, la calabaza, el pumpkin, tiene una masa de 5 kilogramos, o sea que es una calabaza bien grande, pero pongamos una persona, un humano, de 70 kilos. ¿Listo? Entonces ya vemos de 5 a 70 hay una diferencia bien grande. ¿Qué sucede si yo no tengo presente la resistencia del aire? Hago el disparo y miren lo que pasa. Ahí va la persona, llega exactamente al mismo punto. O sea que empieza a mostrar en términos reales que la masa es independiente de la gravedad. Ahora, si yo pongo la resistencia del aire, miren acá, con un coeficiente de arrastre o de resistencia del aire de 0.60 y hago el mismo disparo, entonces ahora ya van a notar de que la persona no cae exactamente en el mismo punto, sino que cae en el mismo punto antes de. Si este coeficiente de arrastre empieza a crecer, pues el alcance siempre va a ser menor. ¿Listo? Veamos. Importante saber cuál es la dependencia del aire, de la resistencia que ofrece el aire a la trayectoria del cuerpo. Entonces acá se ve. Ahora continuamos. Entonces, la tabla de datos que yo tomé, empecé en 2 metros. 2, 4, 6, 8, 10. Y de 10 en adelante empecé de 1 en 1. 11, 12, 13, 14. Ese es un ejemplo que se hizo para tratar de llenar la tabla que les plantea en la guía de 10 datos. Pero ustedes pueden hacer más. Entre mayor cantidad de datos tengan, tienen mejor información al final. Ahora, observen.
La primera pregunta que uno se hace es, ¿pero por qué menos 2, menos 4, menos 6, menos 8? Porque son negativas las alturas. Entonces resulta de que el cañón dispara acá. ¿Listo? Esta altura no se mueve hacia arriba, sino hacia abajo. El cuerpo no asciende, sino que desciende. Y al descender, los valores son negativos. Los valores de X son positivos porque cada disparo tiene un valor de X aquí. Recuerden, se llama range o rango, ¿no? ¿Ya? Pero para nosotros ese X se llama alcance. Entonces, se toman los datos, se hace el gráfico utilizando el programa graficado. Se hace el gráfico utilizando el programa graficado. Este gráfico, este programa yo lo tengo por acá guardado. Se les voy a mostrar. Bueno, ojo con esto. Los datos se escriben acá. Si alguien de ustedes me dicta los datos, yo les digo algo, cómo generar el tercer dato que es multiplicar x al cuadrado. Y vale menos 2. ¿Cuánto vale x para menos 2? ¿Alguien lo tiene por allí? ¿No los copiaron? Bueno, entonces, el gráfico no lo vamos a ver, no lo vamos a ver. ¿No? Entonces, el gráfico usted lo hace utilizando el programa que ustedes mismos bajaron. Y le da una parábola. Recuerden, es muy importante que cuando le den ajuste de datos, y esto sí quiero que lo hagan y si quieren más tiempo para hacer este gráfico, porque digamos en una semana no lo alcanzamos a discutir por errores, les doy más tiempo en la plataforma para que suban el informe. Vean de que la ecuación es de esta forma y lo hacemos en compañía. Y igual a ax al cuadrado más bx más. ¿Listo? O sea que esta ecuación, cuando ustedes grafiquen, esta es la ecuación de una parábola. ¿Ya? Entonces, como la idea es linealizar esa parábola, ¿qué significa linealizarla? Coger esta parábola y convertirla en una ¿qué? En una línea recta. ¿Por qué motivo? Porque en la ecuación de la línea recta están los resultados, o sea, el secreto de todo el laboratorio está en la ecuación de la línea recta. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se multiplican todos los valores de x por x al cuadrado y se grafica y versus x al cuadrado. Recuerden, en un principio nosotros teníamos la ecuación de la forma y igual a una constante k por x al cuadrado. ¿Listo? Se grafica y versus x y da una parábola. Y si se grafica y versus x al cuadrado, da una línea recta. Y si nos da la línea recta, cumplimos con uno de los objetivos de la práctica, linealizar la parábola. ¿Listo? Entonces, por eso es que cuando yo grafico 10 versus x al cuadrado, miren acá está. Cojo cada valor de x y lo elevo al cuadrado. Cada uno de los valores se elevan al cuadrado. Hay un mecanismo por el cual usted le dice, genere una tercera columna, que eso es lo que yo quiero explicarles a ustedes, pero cuando ustedes hayan tratado de hacerlo, porque si tratan de hacerlo ya tienen preguntas, ¿ya? Entonces, eso lo podemos hacer dentro de una semana. El programa les genera una tercera columna que es x al cuadrado. Y ustedes desde aquí pueden mostrar
que pueden graficar Y versus X o Y versus X. Como conclusiones, primero, si nosotros queremos llevar este laboratorio a un laboratorio real, o sea, que nosotros podamos hacer esto en un laboratorio de clase, el montaje es este de acá. Entonces, ¿en qué consiste el montaje? Este pedacito aquí es una rampa. Lo que se va a mover allí es un balín. ¿Qué es la condición? Que soltemos el balín desde la misma altura. Y empezamos a cambiar las alturas de la rampa. O sea que si hacemos nosotros las 10 mediciones cambiando estas alturas y midiendo las distancias, reproducimos exactamente el mismo laboratorio anterior que fue virtual. Lo único que queda para encontrar aquí es encontrar con qué velocidad inicial sale aquí. ¿Ya? Entonces, si ustedes observan las ecuaciones que se mostraron al principio, con una medida de X, con una medida de Y, encuentran la velocidad inicial. O también midiendo el tiempo de caída del barril desde este punto hasta acá. ¿Ya? Y haciendo el laboratorio real, lo importante es que ustedes pueden encontrar la diferencia que hay del laboratorio real y el laboratorio virtual, porque en el laboratorio real están incorporadas las condiciones reales del rozamiento del aire. ¿No? Esa sería la primera parte. Aquí están las ecuaciones para que ustedes puedan encontrar la velocidad inicial, encontrando el tiempo de caída y encontrando el desplazamiento. Pueden encontrar la velocidad inicial. ¿Se encontró la ecuación de la trayectoria? Sí, se encontró. ¿Ya? Y la última condición, miren, aquí está, esa es la ecuación de la trayectoria. Todo este valor es una constante. La velocidad inicial es la velocidad con que ustedes disparan el proyectil las 10 veces. ¿Ya? Es una constante. ¿Por qué es negativo? Pues porque el cuerpo, en lugar de subir, cae. Y la tercera es esta, encontrar experimentalmente el valor de la caída. Si ustedes encuentran el valor de la pendiente de la línea recta, esa pendiente L es igual a G sobre 2 b sub 0 al cuadrado. Si encuentran la pendiente experimentalmente, como conocen la velocidad inicial, pueden encontrar G. Entonces aquí tengo el valor de G. Con los datos que yo hice, me dio 9 puntos. Ese valor ustedes pues lo cotejan y lo comparan con los datos que ustedes están. Bueno, tenemos, digamos, dos consultas importantes. Ustedes como profesores, como matemáticos, ¿ya? Deben explicar primero a sus estudiantes y segundo ustedes comprender el concepto y manejar. La pregunta básicamente es, ¿qué es un radian? Es la unidad de medida de ángulo. Si es una medida de un ángulo, perfecto. Pero ¿qué es un radian? Es una medida de un ángulo. Fíjense que cuando uno habla de que 360 grados, eso lo discutimos el mismo día, equivale a 2 pi radianes. O sea que si ustedes colocan pi, que es 314, lo multiplican por 2, 628. 628 veces ese radian le da 360 grados. Entonces, ¿a qué equivale un radian? Profe, un radian, bueno, digamos, yo tengo una circunferencia, entonces del centro a cualquier parte de la circunferencia se forma un radio. Entonces, si yo cojo dos radios, voy a formar un ángulo. Entonces, el ángulo que se... Es un diámetro, perdón. No, espere que me estoy enredando un poco. Tengo una circunferencia. El radio va desde el centro a cualquier parte de la circunferencia. Aquí entonces, lo tenemos en el dibujo que yo tengo aquí. Este es el radio, ¿cierto? Ok. ¿Qué más hago? O sea, del centro a cualquier parte de la circunferencia. Sí, por eso, ya me lo dijiste. ¿Estás viendo entonces, lo que yo estoy dibujando aquí? Si yo cojo otro radio de cualquier parte de la circunferencia, el ángulo que se forma en esos dos radios es un radian. Pero entonces, hagamos esto. Ahí dibujé la circunferencia. Ahí dibujé el primer radio.
Aquí dibujo el segundo radio. ¿Este es un radial? El ángulo que deforma, sí, señor. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan, niños? ¿Alguien más Profe, tiene pues que...? según la definición, sí, porque yo tenía entendido que era como el ángulo que forma ese arco en esa circunferencia. Bueno, listo. Entonces, bueno, ya por lo menos tienen idea de lo que están hablando. Es incorrecto lo que están planteando. Entonces, vamos, ¿qué es un radial? Ojo, bueno, vamos a tener la presentación. Y eso, por favor, cuando tengan la consulta bien hecha, por favor, recuerden, lo envían en la tarea del laboratorio. La pregunta sobre el radial, recuerden que tienen el informe del laboratorio virtual. Entonces, ya, pónganle cuidado. Esta es una circunferencia. Ahí estoy de acuerdo con Aldemir. También estoy de acuerdo con él en que dibujo un radio. Segundo, un arco. Un arco. Le vamos a poner de otro color. Un arco cuya longitud sea igual a un radio. Entonces, por decir algo, si tienes una circunferencia de 2 centímetros de radio, el arco tiene que medir 2 centímetros. Y cuando formas con otro radio aquí, ¿sí? El ángulo subtendido entre estos dos valores es un radio. Ese es un radio. Y el valor, si me lo dijeron ustedes mismos ese día, el valor sería 360 dividido entre 2 pi. 57.29. Ese sería el valor de esta 57.29 grados. ¿Soy claro? ¿En dónde estriba la diferencia en la explicación que me estaba dando tanto la niña como Aldemir? ¿Dónde estriba la diferencia? La diferencia está en la medida del... En que no expresaron en la medida del arco. En la medida del arco, sí, señor. Exactamente. Eso es todo. Eso fue todo el secreto. Dime. Yo tengo la completa. ¿Se la leo? Sí, léala, por favor. ¿Pero es redacción suya o copiada de un libro? ¿O copiada de internet? Léala pues, léala. Y el ángulo presentado como central a la circunferencia y su medida es igual a la razón entre la longitud del arco que comprende longitud del arco, ¿y qué más? Comprende la circunferencia. Bueno, tomémoslo como yo se los estoy explicando, que es más fácil de comprender, ¿ya? Si ustedes tienen aquí un radio con una longitud determinada, un arco que tenga la misma longitud que el radio. Lógicamente que la parte circunferencial aquí es circular, ya que no lo pueden medir tan fácil, ¿cierto? Entonces ahí tenemos los dos valores y cuando terminen de medir el radio, el arco del mismo largo del radio, entonces aquí se forma un angulito, ese es el famoso radial, ¿no? Bueno, sigamos con el movimiento circular uniforme. Ojo con esto. El movimiento circular es un movimiento que se hace con velocidad constante porque se llama movimiento uniforme. Si el movimiento es uniforme, significa que la velocidad es constante. Entonces, la característica de este movimiento, hagan de cuenta el movimiento de las ruedas del carro, ¿sí? Cuando un carro va con una velocidad constante, ¿sí? La característica es de que a pesar de que se mueve con velocidad constante, porque el movimiento es uniforme, posee aceleración. Entonces uno dice, bueno, no todos los movimientos que se realizan con velocidad constante, no todos la aceleración cero. Si el movimiento es rectilíneo, o sea que la trayectoria es una línea recta, la aceleración es igual a cero, porque no hay cambio de velocidad. Si el movimiento es circular, como es el caso que estamos planteando acá, aquí sí hay cambio de velocidad. Y entonces uno dice, bueno, pero si yo estoy girando el cuerpo con una velocidad constante, ¿por qué hay cambio de velocidad? Resulta que la velocidad es una cantidad vectorial.
Entonces tiene magnitud y dirección. Si la magnitud es constante, la dirección no, porque la dirección es una tangente a un punto. Entonces la dirección está cambiando permanentemente. Y el hecho de que cambie la dirección, hay cambio de velocidad. Y si hay cambio de velocidad, hay aceleración. Entonces, ¿cómo llama la aceleración del movimiento circular uniforme? Este es el otro caso importante. Tenemos, recuerden, vamos a trabajar, así como está el diagrama que hicimos, vamos a de esta forma. Este es un movimiento counterclockwise, en dirección contraria a la marcha del reloj. O sea que para que no digamos la parte en inglés, simplemente decimos CTW, este movimiento para ustedes es CTW, y es un movimiento positivo, contrario a la marcha del reloj. Entonces, si ustedes están girando, digamos, estamos girando, hagan de cuenta que tenemos un yo-yo en la mano y le estamos dando vuelta por encima de la cabeza. ¿Ya? Y la cuerdita del yo-yo está acá. Sería el radio de la circunferencia. Primero, siempre el yo-yo está jalado hacia el centro. Por eso, esta fuerza es una fuerza centrípeta. ¿Ya? Porque va tratando de poner presión en la misma posición al cuerpo, ¿sí? Porque la fuerza es constante y siempre está jalado hacia su centro. Como hay una fuerza centrípeta, por lo tanto aparece una aceleración centrípeta. ¿Ya? Y la aceleración centrípeta significa que el cuerpo tiende digamos que la fuerza tiende a llevarlo hacia su centro. Cuando la cuerda se rompe, ¿ya? La velocidad del cuerpo, el cuerpo sale por la tangente de la trayectoria. La cuerda se rompe aquí y sale por la tangente, ¿ya? Y aparece la fuerza centrífuga, que trata de fugar el cuerpo del centro. La centrípeta está hacia el centro y la centrífuga es igual, pero de sentido contrario, fugarlo del centro. Pero ya centrífuga, ¿ya? Aceleración centrífuga. Entonces, la característica fundamental es esta, de que el cuerpo, a pesar de que se mueve con velocidad constante, tiene aceleración. Y la aceleración es hacia su centro. Se llama aceleración centrípeta. Ahora vienen dos elementos importantes, conceptos fundamentales que ustedes tienen que identificar, que también lo tienen como una tarea de consulta y lo van a enviar junto con la pregunta sobre el radial en el informe del laboratorio virtual de movimiento en dos dimensiones, que es periodo y que es frecuencia. Entonces, periodo, ojo con esto, periodo. Ustedes hicieron una consulta sobre periodo y frecuencia. Sí, señor, para decir. Bueno, alguien que me ayude, por favor. Pero si un momentico, Dios. Empecemos definiendo dos términos importantes. Aldemir va a hacer una pregunta, pero vamos a relacionar la pregunta y el tema que vamos a hacer con dos conceptos: periodo y frecuencia. Ojo, periodo es un tiempo y se denota por la letra T mayúscula, periodo, y F es frecuencia. Entonces, ¿qué pregunta vas a hacer? ¿Empiezo? Sí, por favor. Listo, profe. La pregunta que yo le hago es, la vuelta que da la Tierra da la vuelta completa en 24 horas. Ya, Eso sería un periodo, ¿cierto? el tiempo empleado en cumplir un ciclo completo es un periodo. Entonces, el movimiento de la Tierra en 24 horas sería un periodo. Exacto. Entonces, la única condición que debes plantear allí es que el periodo se debe medir en segundos. O sea que la Tierra da la vuelta en 24 horas. 24 horas multiplicado por 3.600. Por 60 y por 60. 86.400.
¿Ya? Entonces, el tiempo empleado en hacer un ciclo completo es un segundo. Y si el movimiento conserva ese tiempo constante, se dice que el movimiento es periódico. Si la Tierra se demora 24 horas siempre en dar una vuelta, el movimiento de la Tierra es periódico. Y el periodo es el equivalente a las 24 horas en segundos. ¿Listo? Fíjense que muchas veces hay confusión con definir lo que es un ciclo. Cuando empezamos a notar los latidos del corazón, supongamos de que estamos en términos normales, estamos en reposo, sentados, siguiendo la clase, ¿ya? Y empezamos a mirar los latidos de nuestro corazón. Entonces decimos, la frecuencia cardíaca indica de que mi corazón late una vez por segundo. Una vez por segundo. ¿Ya? Entonces, el corazón late una vez por segundo. Y para latir una vez por segundo hace 5 movimientos diferentes. Lo que pasa es que nosotros oímos nada más 3. ¿Ya? Se oyen perceptibles. Imperceptibles hay 2, que los médicos sí los escuchan con el estetoscopio. Pero entonces suponga que usted dice, el periodo del corazón es un segundo. ¿Qué significa que sea un segundo? De que cada latido lo hace separando un segundo de tiempo. Que en ese segundo hay 5 movimientos diferentes, esa es otra cosa. Entonces uno dice, bueno, el corazón de nosotros está dando vueltas como la Tierra. No, pero sí está cumpliendo un ciclo. Y ese ciclo lo hace cada segundo. ¿Listo? Ese ciclo lo hace cada segundo. Entonces nosotros decimos, nuestro corazón es periódico. Periódico en el sentido de que si nosotros no nos agitamos, nos sufrimos o padecemos un susto, el tiempo permanece constante. Porque miren de que una taquicardia hace que el corazón empiece a latir más fuerte y más rápido. Entonces deja el movimiento de ser periódico. ¿No? Otro ejemplo son las mareas. Las mareas suben y bajan cada cierto tiempo. Digamos, cada 12 horas la marea alta, siempre va a estar alta, alta. Entonces uno dice, el periodo de la marea es tanto tiempo equivalente en segundos. ¿Las mareas están dando vueltas? No, pero es un movimiento periódico. Y el periodo es el tiempo en el cual se repite un ciclo. ¿Listo? Entonces, observen en la simulación que vamos a plantear aquí, a ver si logramos encontrar los dos conceptos. Entonces vamos, uno le coloca acá, oscilación. ¿Listo? Le quitamos aquí amortiguación, sin amortiguación. Y le ponemos sin extremo. Entonces observen, estamos simulando una onda. Automáticamente decimos que la onda es viajera porque aparentemente ella va en esa dirección. Aparentemente. Y la onda transmite energía más no materia. Bueno, son dos condiciones que empezamos a ver para poder definirlo del periodo. ¿Sí? ¿Por qué nosotros decimos de que aparentemente la onda no mueve materia sino energía? Porque si hay una explosión en este punto, si yo estoy gritando en este punto, si hay música en este punto, las ondas viajan y yo las puedo escuchar en este otro punto. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que viaja de una onda? La energía, no la materia. Observen, si ustedes se concentran en los puntos verdes, veamos, yo voy a detener el movimiento. Vamos a detener el movimiento, ¿ya? Entonces, yo me voy a concentrar en estos puntos verdes. La pregunta es la siguiente. ¿Esos puntos verdes viajan? ¿Ya? ¿Qué hacen esos puntos verdes? Pongan el movimiento nuevamente. ¿Qué hacen? ¿Se quedan en la misma posición? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? No, pues si se quedan en la misma posición estarían aquí donde yo los dibujé. Bueno, ¿no? sube y baja, pero en el mismo, como en el mismo... Exacto, suben y bajan en el mismo punto. ¿Sí la ven ahí? Pero generan una onda
que aparentemente, ¿sí?, nos está indicando de que ella se mueve de un lado para el otro. Entonces, empecemos a ver. Concentrémonos en este punto. Pues vamos, se detiene el movimiento, ¿ya? Concentrémonos en este punto. En este punto. ¿Ya? En este punto. Devolvamos otra vez. Este punto. Llega a una parte, vamos a ponerle bien grandote. Vamos. Si hay que señalar la estructura de la onda, otra vez, ¿tenemos? Vamos, concentrémonos en este punto. Esto, en este. Entonces, él llega a un punto mínimo, observen, allí. Ese sería el punto mínimo. ¿Ya? Va a un punto máximo. ¿Listo? Pasa por un punto central. Entonces, si yo digo, voy a marcar esos puntos. 1, 2, 3. El cuerpo parte de 1 y regresa nuevamente a 1. Entonces, observen, ahora sí pongamos el movimiento. El cuerpo parte de 1 y regresa a 1. ¿Sí lo ven o no? Entonces, ¿qué sería un periodo? Entonces, el ciclo completo sería partir de 1, bajar a 3 y volver otra vez a 1. Ese sería un ciclo completo. El periodo es el tiempo que se demora este sistema en hacer un ciclo completo. ¿Ya? Y si nosotros empezamos a mirar en un ciclo completo, es como si estos puntos viajaran. Si ustedes se concentran en los puntos, aparentemente los ven viajando. ¿Ya? Después ustedes se van a dar cuenta de que esa distancia se llama longitud de onda. No nos interesa para el caso que vamos a definir. Periodo, el tiempo empleado en un ciclo completo. ¿Ya? Entonces, observen el ejemplo que vamos a plantear acá. ¿Cuántos días tiene un mes? Y esto tiene que empezar a quedarnos claro, porque es que nosotros estamos acostumbrados a llamar que una semana tiene 8 días. Entonces, ustedes escuchan siempre en la casa. Yo voy a misa cada 8 días. ¿Las semanas tienen cuántos días? 7. ¿El Tiene mes 7. cuántas semanas tiene? 4. Tiene 4 52. semanas. Ah, el 4 mes. semanas tiene el mes. 4. Y, por lo tanto, el mes tiene 28 días. ¿Listo? Lo que pasa es que comercialmente se le asigna al mes el valor de 31 días, de 30 días, y por allá en febrero 28, 29, ¿ya? Pero los meses son de 4 semanas y cada semana de 7 días. Por lo tanto, el mes tiene 28 días. Y fíjense que clínicamente los médicos trabajan siempre con meses de 28 días porque el organismo trabaja con estos meses, no con meses de 30 días. Y por eso a la mujer se le dice, cada 28 días le llega un periodo. ¿Y qué es un periodo? El tiempo que se demora en hacer un ciclo completo. Ah, es que el periodo es un ciclo. Sí. ¿Y por qué le llaman periodo? Precisamente por eso. Porque en física, periodo es la repetición del mismo evento. ¿Listo? Del mismo evento. Entonces, lo que sucede es que al final ese evento se mide en segundos. ¿Ya? Entonces, bueno, vamos a hacer un ejemplo a ver si la pillamos. Recuerden, el mes tiene 28 días. La semana tiene 7 días. El mes tiene 4 semanas. Entonces, el ejemplo es muy sencillo. Suponga de que yo visito a mi mamá una vez al mes. Una vez al mes. Empiezo a ir una vez al mes hasta que ella me llama la atención. Entonces, si yo voy una vez al mes, ¿cuánto vale el periodo? 28 días. 28 días. ¿Listo? Perfecto, 28 días. Recuerden de que esos días lo vamos a pasar a segundos, pero no es el interés. Vamos a construir el concepto de periodo. Mi mamá me llama la atención y me dice, no, hermano, usted se está demorando mucho en venir. Venga todos los domingos. Entonces, ¿cuántas veces voy
voy ahora. ¿Ya? Y cada 7 días. Exacto. Entonces, empecemos. Si el periodo es 28 días, la frecuencia es 1. ¿Y qué significa que la frecuencia es 1? Que voy una vez cada 28. Repito el mes entrante una vez y me devuelven volver 28 días. El tiempo en repetir el evento es 28 días. Y la frecuencia, o sea, el número de veces que haga el evento es 1. Después de la llamada de atención, pues entonces yo empiezo a ir todos los domingos. O sea que el periodo, ¿cuánto es ahora? ¿El periodo aumenta o el periodo disminuye? El tiempo empleado en yo realizar una visita, ¿cuánto es? 7 días. 7 días, perfecto. ¿Ya? Claro, ese es el tiempo en que yo me demoro en realizar el mismo evento. El mismo evento, 7 días. ¿No? Si yo me demoro 7 días, entonces, ¿cuánto vale la frecuencia? ¿Cuántas veces fui? 4. Una. 4 veces. 4. 4 veces, sí. 4 Sí, veces en el porque mes. en el mes voy 4 veces. Entonces, el periodo empieza a aumentar, perdón, a disminuir y la frecuencia empieza a aumentar. Ahora, si recibo un último llamado de atención, ¿ya? Un último llamado de atención. Y empiezo a ir todos los días. Entonces el evento lo repito una vez al día. Por lo tanto, ¿cada cuánto repito yo el evento? Cada un día. O sea que el periodo se volvió un día. Y la frecuencia, ¿cuántas veces fui en un mes? 28. ¿Ya? Entonces, ahora sí, construyamos el concepto de periodo. El tiempo en el cual se repite el mismo evento. Frecuencia, el número de eventos que se realizan en ese tiempo. ¿Sí, claro? Ese dato es muy importante para ustedes saberlo definir. Digamos con un ejemplo de que nos quedó claro. Suponga de que usted tiene un yoyo. Estamos hablando de un yoyo, pues espero que todos lo conozcamos. Hermanos que no saben qué es. Y empezamos a darle vueltas encima de nuestra cabeza. ¿Ya? Encima de nuestra cabeza le damos vueltas. El radio de ese movimiento, pues es la longitud de la cuerda que tiene el yoyo. ¿No? Si a mí me dicen de que el periodo es de 2 segundos. ¿Listo? Es de 2 segundos. Entonces, en 2 segundos, estoy dando una vuelta completa, ¿cierto? ¿Cuánto vale la frecuencia? Este ejemplo tiene que sacarnos de la duda, porque la frecuencia es el número de veces por unidad de tiempo. ¿Listo? Entonces, en 2 segundos yo... ¿Cuánto sería la frecuencia del de 1000? 1. ¿1? Sí, señor. ¿Qué dicen ustedes, muchachos? ¿No está sino voz en clave, solamente? 0.5. Ya, bueno, entonces, ojo con eso. La frecuencia, dicen que, bueno, tú dices que es 1, otro por allá dijo que era 0.5. ¿Qué otro valor le damos a eso? Estamos haciendo el ejemplo más sencillo del mundo. Entonces, vea, ojo con esto. Exactamente 1, profe. Bueno, exacto. Ahorrémonos el exactamente. No utilicemos adjetivos calificativos. Es 1, 5, ya, ya. Entonces, bueno, ojo con eso. El periodo es 2 segundos. ¿Qué significa que sean 2 segundos? Que el tiempo empleado en dar una vuelta completa es de 2 segundos, ¿cierto? ¿Qué es la frecuencia? ¿Sí? El número de revoluciones que da en una unidad de tiempo. O sea que la frecuencia es el número de revoluciones o el número de ciclos en una unidad de tiempo.
En 2 segundos da una vuelta completa. En 1 segundo, que es la unidad de tiempo, la unidad de tiempo, ¿cuántas vueltas da? En 2 segundos da una vuelta completa, porque ese es el periodo. En 1 segundo, que es la unidad de tiempo, dan media vuelta. O sea que la frecuencia es 0.5. ¿Ya? Entonces, ojo con lo que vamos a escribir aquí. El 0.5, borro este pedacito. ¿Ya? La frecuencia es 0.5. 0.5. Revoluciones o ciclos por segundo. ¿Ya? Revoluciones o ciclos por segundo. Pero resulta de que revolución no es una unidad en física aceptada. Entonces me da la frecuencia es igual a 0.5. ¿Y qué es 0.5? Un medio de 1 sobre segundo. Ahora, tienen dos connotaciones importantes. Este 1 sobre segundo que aparece aquí, 1 sobre segundo, es lo que tiene el nombre de hertz. Y se denota con la palabra Hz. O sea que la frecuencia es medio hertz. Porque 1 sobre segundo se le llama hertz. ¿Listo? Entonces, ¿qué es la frecuencia? El número de veces que se repite en una unidad de tiempo. ¿Ya? Ahora, otra connotación importante que se saca de acá es la siguiente. Si el periodo es 2 segundos y me está dando de que la frecuencia es 1 sobre 2 segundos, esto indica de que el periodo y la frecuencia son inversamente proporcionales. O sea que yo puedo decirte que la frecuencia es 1 sobre periodo, porque el periodo es 2 segundos. Y llego a esa segunda conclusión muy importante. La primera, el definir las unidades de medida, hertz. Y la segunda, en definir de que la frecuencia es 1 sobre periodo. O sea que si el periodo es 2 segundos, la frecuencia es 1 sobre 2, o sea, medio hertz. La frecuencia, entonces, el periodo ya, más o menos, espero que lo tengamos claro, a ver construir ese concepto. La frecuencia tiene que ver con el número de veces que se realiza un ciclo por unidad de tiempo. Y la unidad de tiempo es el segundo. En este caso, la frecuencia, observen, la frecuencia es el número de veces que sube y baja en un segundo, el número de veces que sube y baja. Si nosotros quisiéramos medirlo, aquí hay el cronómetro. Entonces ustedes con este cronómetro van a medirlo, tienen que idearse la forma de cómo se mide, pero pues no es el caso de nosotros. Tenemos un laboratorio virtual exactamente para hacer esto de ondas, alguna vez lo vamos a ver acá. Pero observen la frecuencia. ¿Qué es lo que pasa cuando yo cambio los parámetros? Aumenta la frecuencia del movimiento y aumenta el número de veces, ¿sí?, que se producen los eventos. Entonces allí, si aumenta la frecuencia, aumenta el número de ciclos, aumenta el número, ya. Por decir algo, en el caso de la taquicardia de nuestro corazón, se dice aumenta la frecuencia cardíaca. O sea, que aumenta el número de veces que palpita el corazón, que late el corazón. Ese es frecuencia, número de veces. Número, coloquemos aquí, de revoluciones, coma, de ciclos, coma, de veces, coma, por unidad de tiempo, que es el segundo. Entonces, como el de arriba no es una unidad de física, la frecuencia, recuerden que cuando lo ponemos entre corchetes, es 1 sobre segundo. ¿Y cómo llama la unidad 1 sobre segundo? Hertz. Un ejemplo que me está pidiendo el estudiante el día de hoy es lo siguiente. Vamos a hacerlo todos. Si a mí me dicen de que un cuerpo, digamos el motor de un carro, está girando 1200 RPM. ¿Qué significa RPM? Revoluciones por minuto. Perfecto. ¿Cuál es la frecuencia de giro de ese movimiento? Entonces, es el número de revoluciones en un segundo. O sea que sería 1200. Como esto es por minuto, entonces dividido entre
60 aquí, segundos. ¿Por qué 60 segundos? Porque un minuto tiene 60 segundos. Cancelamos aquí, me quedaría 120 sobre 6. ¿Cuánto da eso? 20 segundos. 20 por 1, no, 20 por 1 sobre segundo. O sea que sería 20 Hz. Una frecuencia de 1200 RPM equivale a 20 Hz. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que cada segundo este cuerpo, si está rotando, pues rota 20 veces. En un minuto rota 1200 veces. ¿Ya? Entonces, frecuencia está relacionada con el número de ciclos por segundo. Sean categóricos con eso. Esta unidad desapareció ya de física. Si usted la sabe interpretar, perfecto. Todos tenemos que saber qué es RPM. Pero en el Sistema Internacional de Unidades se maneja Hertz. ¿Listo? Es muy importante porque el concepto de Hertz es muy poco comentado. ¿Ya? Es muy poco comentado, muy pocas veces construido. Por lo tanto, Hertz es una unidad que amerita que ustedes expliquen a sus estudiantes qué significación tiene. ¿Listo? Bueno, entonces, el movimiento circular uniforme. Retomando el caso de los conceptos que nosotros acabamos de construir, que es frecuencia y periodo. ¿Listo? Entonces, en este movimiento hay que considerar dos casos. Miren lo que yo voy a hacer aquí. Vamos a construir, ustedes tienen una bicicleta por ahí de montaña, todoterreno. Esta es la llanta de una bicicleta todoterreno. ¿Qué diferencia los dos piñones? Hay un piñón de radio grande y hay un piñón de radio chiquito. Y este sería la cadena. ¿Listo? Cuando usted está pedaleando, ¿ya? Mientras este cuerpo da media vuelta, por decir algo, llega de este punto hasta este punto, el radio, el piñoncito chiquitico, da varias vueltas, ¿cierto? Entonces, uno empieza a decir, el piñón pequeño tiene un movimiento diferente al piñón grande, porque él gira más veces, ¿ya? Gira más veces. Cuando usted da un pedalazo aquí, digamos, si usted da medio pedalazo, este piñoncito ya ha dado por ahí 3 vueltas. Entonces, se diferencian en una cosa importante, en que la velocidad angular de los dos es distinta. Pero la velocidad tangencial o circunferencial es la misma. Ya les explico los dos conceptos. Entonces, vamos. Si yo tengo una nube, recuerden de los dos piñoncitos, ¿no? De una bicicleta todoterreno. Tenemos un ángulo θ. Y este ángulo θ, por decir algo, es de 45 grados. ¿Ya? O de pi medios radianes. No, serían 2 pi medios. Pi cuarto, ¿cierto? Pi cuarto. Pi cuarto. ¿Sí? 45 grados o pi cuartos. ¿Estamos o no? ¿Ya? Pi cuartos. Entonces, si a usted le dicen de que el tiempo que se demora ese cuerpo en recorrer 45 grados es un segundo, entonces usted puede encontrar de que la velocidad de ese cuerpo es de 45 grados por segundo, o pi cuartos de radianes por segundo. Entonces, en ese momento en que usted asocia el ángulo que él bate por unidad de tiempo, está hablando de una velocidad angular, que es el ángulo por unidad de tiempo. No tenemos más variables porque el movimiento es muy fuerte. O sea que aquí no vamos a empezar de que yo empiezo a pedalear despacio, después voy aumentando la velocidad, porque en el momento en que haya cambio de velocidad, hay aceleración. Entonces vamos a trabajar con un movimiento de velocidad constante.
Entonces el ángulo es ángulo por unidad de tiempo y a esta velocidad se le llama velocidad angular y se escribe con W minúscula. Ángulo por unidad de tiempo. Entonces, cuando este ángulo es igual a 2 pi radianes, ¿cuántas vueltas ha dado el cuerpo? Entonces es porque ha partido de este punto y ha regresado allí. Cuando el ángulo vale 2 pi, el tiempo t es un periodo. ¿Ya? Entonces decimos de que la velocidad angular de un movimiento en 2 dimensiones es 2 pi sobre periodo. Y lo podemos escribir como 2 pi por frecuencia. Porque la frecuencia es inversamente proporcional al periodo. ¿Listo? No se preocupen que borre, porque todo está escrito acá en la diapositiva. Borre. Ya. Lo dice al revés. Entonces, primero, definir la velocidad angular en la que está escrita de segunda. ¿Listo? Entonces, aquí la tenemos. La velocidad angular es 2 pi sobre el periodo o 2 pi por e. Ahora bien, observen lo siguiente. Si yo cojo el arco, es esta distancia que hay de aquí a acá, o sea, el arco. Por eso es, la próxima velocidad se llama tangencial o circunferencial. Y yo le doy la vuelta a ese arco, midiendo la longitud del arco desde este punto hasta acá. ¿Ya? Primero, si tomo el arco pequeño, entonces digo, la velocidad es el arco por unidad de tiempo, S sobre T. Pero cuando he dado la vuelta completa, la longitud del arco es igual a 2 pi r, que es la longitud de un círculo. Entonces, cuando la longitud del arco es 2 pi r, este tiempo se llama periodo. Por lo tanto, la velocidad tangencial o circunferencial es 2 pi r sobre periodo o 2 pi r por e. ¿Listo? Entonces tenemos dos velocidades. Primero, velocidad tangencial, que también se llama circunferencial, tomando la parte externa, y la velocidad angular. Ahora, observen qué le hace falta a una expresión para que sea igual a la otra. La velocidad tangencial es 2 pi r sobre periodo y la velocidad angular es 2 pi sobre periodo. ¿Qué le hace falta a la una para ser igual a la otra? Le hace falta el radio. Entonces uno dice, velocidad angular por radio es igual a velocidad tangencial. Así de simple. Borro porque lo que voy a borrar está allí escrito. O sea que simplemente es para que ustedes lo vean. Tenemos velocidad angular por radio es igual a velocidad tangencial. Y se define la aceleración centrípeta, porque no hay necesidad de que ustedes sepan de dónde es, porque no vamos a hacer curso alrededor del movimiento circular uniforme. Mire que esto tiene una importancia tremenda cuando ustedes empiezan a hablar de transmisión de movimiento. ¿Por qué motivo un ciclista para subir utiliza una relación y para bajar otra en el plano otro? Porque la eficacia en el avance es lo que ustedes tienen que mover. Entonces, eso sería si nosotros fuéramos a estudiar el movimiento circular uniforme como tal. Simplemente lo que nos interesa es que los estudiantes de bachillerato conozcan de que el movimiento en 2 dimensiones también es un movimiento circular. ¿Listo? Ahí termina el tema de 2 dimensiones. Pregunta,